En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos hermanos y hermanas a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Y estamos en el capítulo 9, donde se nos narra cómo Cristo sanó a un ciego de nacimiento. Lo relevante de este caso es que Jesús se presenta a sí mismo como aquel que quita la ceguera física, pero también, y más importante, quita la ceguera espiritual de los seres humanos. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida eterna. Aquí vemos nosotros cómo Cristo sana a un leproso, a un ciego, y le da instrucciones específicas que tiene que hacer, y este hombre, en obediencia y sometimiento a la palabra de Jesús, él se lava y recibe la vista. Y una vez que recibe la vista, esto causa una cierta conmoción, una cierta curiosidad y admiración en varias personas. Unos decían que este ciego había sido sanado. Otros que no creían que había sido sanado decían, no, el ciego sigue ciego. Este es una persona que se parece al que mendigaba. Pero cuando le preguntaban a él, los conocidos, los familiares, entonces él decía, yo he recibido la vista. Jesús me untó lodo en los ojos, yo obedecí y recibí instantáneamente la vista cuando me sometí en obediencia a las instrucciones de Jesús. Pero como Jesús había sanado a este ciego el día sábado, porque Jesús sanaba todos los días de la semana, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Él no se detenía para hacer el bien. Para él todos los días eran iguales en el sentido de que él tenía que hacer la obra de Dios todos los días, todas las veces que tenía la oportunidad y la ocasión. Él explicó que el día sábado era una institución divina porque el Señor le mandó al pueblo de Israel que guardase el día sábado y le dio también instrucciones de las cosas que tenía que hacer el día sábado. Y esta institución divina era para beneficiar a las gentes, a las personas, porque ciertamente toda institución humana, sea una institución que tenga origen en el hombre, o sea una institución que tenga origen en Dios, en lo divino, es para beneficiar a la raza humana. El sábado, en este caso, fue hecho para que el hombre descansara y no colapsara físicamente. Está comprobado a través de toda la historia y del desarrollo de la raza humana que el hombre necesita descansar
necesita reposar para recobrar las fuerzas físicas para continuar trabajando. Y al mismo tiempo el Señor utilizó este día de descanso para que el hombre cultivara su vida espiritual, para que fueran al templo, para que leyeran las escrituras, para que enseñaran las escrituras a sus hijos, a su familia, para que los maestros de Israel pudieran instruir en los mandamientos a toda la nación de Israel. Y cuando Dios prohibió trabajar, lo hizo en este sentido, que todos los trabajos que hacía Israel, todos los trabajos que hace la raza humana universalizando este día de reposo, se tenían que dejar de hacer. Es decir, que el que va a la maquila, que el que va al taller de carpintería, o el mecánico, o el industrial, cualquier persona que tenga cualquier capacidad para ejercer un trabajo, ya sea un trabajo intelectual, profesional, o un trabajo físico como sembrar la tierra, debería de dejar de trabajar un día para reposar su cuerpo y aprovechar ese día para el cultivo espiritual. Pero los fariseos, los escribas, los sacerdotes y los maestros y teólogos del pueblo de Israel habían tergiversado el significado del día sábado. El día sábado también era un día como cualquier otro día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, para también hacer el bien, para beneficiar al ser humano. Por eso el Señor les decía, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal el día sábado? Y ellos no querían confesar con su boca que el día sábado era para beneficiar al ser humano. ¿Es bueno hacer el bien? Nosotros sabemos que tenemos que hacer lo bueno, el bien, todos los días de nuestra vida. Ese es el deber de la raza humana, amar al prójimo y beneficiarlo. Entonces, cuando Cristo ejercía su ministerio el día sábado, Él no estaba quebrantando el día sábado. Jamás Jesucristo quebrantó o desobedeció un mandamiento divino. Él obedeció la ley en todos sus aspectos. Él jamás pecó. Pero a Jesús le decían que era un pecador porque según el criterio de los líderes religiosos del pueblo de Israel, Cristo estaba quebrantando o estaba desobedeciendo el mandato de descansar el día de reposo. Porque en la concepción de ellos no entendieron que esta institución divina del día de reposo era para beneficiar el aspecto físico, el aspecto espiritual y para satisfacer las necesidades del ser humano. Cristo por eso señala también el hecho de que el día sábado habían actividades religiosas en el templo y que los sacerdotes en el templo trabajaban el día sábado. Se circuncidaba a los niños el día sábado.
Entonces Jesús por eso preguntaba, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal el día de reposo? Por supuesto que lo ilícito era hacer el mal y lo lícito, lo correcto, era hacer el bien. Y a eso se dedicaba el Señor, a hacer el bien, todos los días de la semana, incluyendo el día de reposo. Él iba a un lugar y a otro lugar, y ahí él sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos del diablo y predicaba el evangelio. Jamás el Señor quebrantó el día sábado. Pero él no se sometió a la interpretación errónea que los líderes religiosos de Israel hacían del día sábado. Y como el Señor había sanado a este ciego el día sábado, entonces fueron a indagar donde a la persona que había sido sanada, que ya veía. Pero estos fariseos, escribas, sacerdotes, líderes del pueblo, en lugar de admirarse de que había sucedido un milagro que no había precedentes en la historia religiosa del pueblo de Israel, porque nunca se supo que un ciego de nacimiento pudiera ser sanado. Solo en el ministerio de Jesús, Jesús sanaba a los ciegos de nacimiento. En vez de admirarse, en vez de reconocer el poder de Cristo y lo genuino de su ministerio y de su llamamiento de parte de Dios, entonces decían que era un pecador. Cristo hacía el bien y ellos decían que Cristo hacía el mal, que era un pecador. Cuando él sanaba, algunos de ellos decían que Cristo sanaba no por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú, es decir, por el poder del diablo. Había un prejuicio tan fuerte en contra de Cristo, en contra de su ministerio, había un odio, pero un odio asesino, homicida contra Jesús en los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y por eso fueron e indagaron cómo es que este hombre había sido sanado. Volvieron, entonces le preguntaron una y otra vez cómo el Señor lo había sanado. Y en el verso 15 se dice que volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero el Señor lo guardaba y lo guardaba de la mejor manera, de la manera mejor. El Señor guardaba todos los mandamientos de parte de Dios. Pero no guardaba y no seguía las instrucciones de los líderes religiosos que torcían las escrituras, que eran celosos de guardar sus tradiciones interpretativas. Eso no lo guardaba el Señor, pero el Señor se sometía a la palabra de su Padre Celestial. Así debemos de hacer nosotros, hermanos. Hay muchísimas tradiciones, no solo en las religiones, no solo en la Iglesia Católica, no solamente en las otras confesiones de fe.
hay muchas tradiciones en la iglesia evangélica que necesitan ser examinadas y reevaluadas, porque a la luz de las escrituras muchas tradiciones nuestras están en contra o quebrantando o invalidando la palabra del Señor. Y esta es tarea de todo pastor, de todo líder espiritual en las iglesias locales. Cuando nosotros vemos que la denominación tradicionalmente está haciendo cosas y las ha hecho desde mucho tiempo atrás hasta el día de hoy, y que eso no concuerda con los mandamientos de Dios, tenemos que tomar una decisión. Y la decisión es, primero, reconocer que la palabra de Dios tiene autoridad, que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, que la palabra de Dios no puede ser supeditada a las costumbres y tradiciones de la denominación. Eso tiene que ver con nuestro compromiso personal con el Señor. No es que estoy predicando en contra de las denominaciones, ni estoy mal aconsejando a los líderes y a los hermanos que desobedezcan lo que dice la denominación. Estoy diciendo que hay tradiciones, hay costumbres, hay modos de ver las cosas con los ojos de la tradición que no concuerda con la palabra de Dios. No caigamos pues en el mismo error que cayeron los líderes del pueblo de Israel, los fariseos, los escribas, los sacerdotes. No caigamos en esos errores, porque ellos, al ver que Cristo sanaba, hacía el bien a la gente el día sábado, ellos decían, este es un hombre pecador. Y Jesús una y otra vez les puso ejemplos claros. Ustedes, cuando un buey, cuando un asno, cuando una bestia cae en un hoyo y que puede morir si no lo asisten rápidamente, ¿quién de ustedes no lo saca de ese hoyo? ¿Quién no alimenta a sus bestias el día sábado? Habían hecho del día sábado una institución que perjudicaba al ser humano en vez de beneficiarlo. Entonces fueron y le preguntaron una y otra vez, ¿cómo te abrió los ojos? Y él les decía, me puso lodo y yo obedecí, me lavé y ahora veo. Y entonces hacían comentarios los líderes religiosos, porque ninguno de esos líderes tuvo la capacidad de hacer milagros. Ninguno de esos líderes tuvieron mínimamente el ministerio que Cristo tuvo. Ninguno de ellos enseñaba como Jesús enseñaba. La gente acudía a Jesús, lo seguía una grande multitud. Y ellos, los líderes religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, las autoridades, el concilio, estaban llenos de celo, porque ellos buscaban la gloria, la buena opinión y la alabanza del pueblo. No buscaban la gloria de Dios, y cuando el pueblo seguía a Jesús y hablaba de Jesús y decían, un gran profeta ha venido, entonces se llenaban de celo y querían matar a Jesús. Los celos siempre han sido malos. Los celos han provocado la muerte a lo largo del desarrollo histórico de la raza humana. Los celos
como también la avaricia han provocado millones de personas muertas. Mañana, amados hermanos, continuaremos enseñando este pasaje muy interesante. Y este pasaje nos habla a nosotros de que tengamos cuidado con un celo malentendido y con la envidia, porque le tenían envidia a nuestro Señor. Lo espero mañana para que continuemos estudiando la palabra del Señor. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.